El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo decía Jesús: ¿a qué es semejante el reino de Dios o a qué lo compararé? Es semejante a un grano de mostaza que un hombre toma y siembra en su huerto. Creció, se hizo un árbol y los pájaros del cielo anidaron en sus ramas. Y dijo de nuevo: ¿a qué compararé el reino de Dios? Es semejante a la levadura que una mujer tomó y metió en 3 medidas de harina, hasta que todo fermentó. Palabra del Señor. ¿A qué compararé el reino de Dios? Fijaos, en el mundo había el reino de Francia, el reino de España, el reino de Inglaterra, el reino de Hungría, pero había también sobre la tierra el reino de Dios. No de este rey o de estos nobles, no en este territorio, el reino de Dios. Sería algo injurioso de Dios, injurioso a Dios, el llamar algo humano, caduco, imperfecto, con ese calificativo. Pero es Dios el que dice: voy a poner mi reino sobre la tierra. Él crea su reino. Y eso ha permanecido hasta el día de hoy. Y hay que saberlo ver a través de las imperfecciones de los hombres, de los problemas que damos los hombres. Se puede ver ese reino a través de la costra a veces, con que puede estar recubierto. En unas personas el reino de Dios se manifiesta en toda su luz, en toda su belleza, en sus frutos. Se ve esplendoroso. En otras personas es costra, en otras es una mezcla. Pero el reino de Dios está sobre la tierra. Como siempre ha ocurrido, hay gobernantes, grupos, ideologías que lo atacan, a veces hasta violentamente. Hoy día hay lugares de la tierra donde se persigue el reino de Dios con prisión. Pensad en Corea del Norte y otros lugares. El reino de Dios. No nos olvidemos a la hora de hacer comentarios o juicios que debemos entender el reino de Dios según la palabra del Señor. A veces se entiende ese reino de un modo humano. Es un error que lo hagan los paganos, pero nosotros los creyentes no. A veces en las cosas que se dicen se ve que hay una comprensión deficiente del reino de Dios. ¿A qué compararé el reino de Dios?, dijo Jesús. Es semejante a la levadura que una mujer tomó. ¿Por qué pone el ejemplo de la levadura? Porque se reproduce y cambia toda la masa.
se reproduce. El ejemplo de la levadura había sido puesto en la Sagrada Escritura y por el mismo Jesús también como ejemplo de corrupción. Guardaos de la levadura de los fariseos. En otro lugar dice, guardaos de la levadura de Herodes, porque pones un poco y la corrupción se extiende. Pues ahora pone el ejemplo de la levadura para decir, lo mismo que la corrupción a veces se extiende tanto, a ver si vosotros ponéis una levadura no de corrupción, sino de santificación, y os extendéis como ella. Y es verdad, este ejemplo que nos pone Jesús, lo que viene a decir es, el marxismo fue una levadura que se extendió, con lo cual los que no creen decían, pues mira, aquí está la levadura del marxismo, aquí está la levadura del cristianismo, y ambas luchan por extenderse en la sociedad, dos levaduras más. Pero una levadura era mala. Ha habido muchas malas levaduras. Otra levadura era buena. Pero es cierto que la levadura del reino de Dios, al poner este ejemplo, viene a decir, vais a tener que usar los medios humanos en esta masa humana, pero la vuestra es la levadura de Dios. También pensaba hoy yo en algo que se me ha ocurrido por primera vez. La levadura, la masa es de trigo. Pone el ejemplo del pan, aunque no lo menciona, medidas de harina. Hay un pasaje en que se dice, la semilla es la palabra de Dios, en la parábola del sembrador. Con lo cual, vamos a aplicarlo a la persona, al individuo. En nosotros cae la semilla del trigo, pero se necesita triturarla para poder asimilarla, para poder usarla, es decir, meditarla, reflexionarla, pero se necesita agua. Acordaos del pasaje que habla con la mujer samaritana y le dice, de sus entrañas brotará un agua viva, como ya no tendrá sed. Ese agua viva es símbolo de la gracia, de la gracia. La gracia, porque lo mismo que el agua cae y hace que algo se vivifique, que viva, que resurja, lo mismo la gracia es como una gota que cae en el alma, una gota y otra y otra y otra. Entonces, la palabra de Dios ha de unirse a la gracia. Puede haber alguien ateo que lea mucho la palabra de la Biblia para escribir artículos contra la Iglesia o de un modo meramente cultural. Si no hay el agua de la gracia, el trigo allí se queda. Pero mezclado el trigo con el agua, pues sí que se puede hacer una masa que sea cocinada en el fuego del amor de Dios. Hay otra cosa más, la levadura. Es cierto que se puede cocinar un pan solo con harina y agua, se puede. Pero la levadura es ejemplo de las personas que extienden el reino de Dios. Cuando dice, ¿a qué compararé el reino de Dios? Pues podría haber dicho, vosotros sois la levadura, los que estaban allí. Con lo cual, fijaos, para la persona, la palabra de Dios, la gracia, pero también la ayuda de las personas. No es absolutamente necesario, uno puede cocinar eso solo sin levadura, pero será mucho mejor que tenga esa levadura. ¿Cuántas veces sin la guía de las personas, de los sacerdotes,
del catequista, en el caso de los primeros cristianos, de alguien que te aconseja, uno se puede desviar. Pero con estos tres elementos, la palabra de Dios, la semilla, el agua, símbolo de la gracia, y la ayuda de la levadura, que es poquita, pero es importante y no absolutamente necesaria. Alguien puede con la Biblia llegar a ser muy bueno. Con estos tres elementos y el amor de Dios es como la persona logra amasar y cocinar aquello. Así que tres elementos, pero los tres aparecen en las parábolas de Jesús. Y la importancia de la levadura. Incluso aquí en el convento, aunque se tenga la palabra de Dios y se tenga la gracia, las personas son importantes. ¿Cuántas veces la guía de la maestra de novicias, de una persona con experiencia, etcétera, es tan importante? Tan importante que el pan con levadura o sin levadura sabe totalmente distinto. Sabe totalmente distinto. Pone aquí el ejemplo de la harina, pero bien lo saben los que hacen quesos. Pones una levadura y te sale un tipo de queso. Pones otra levadura y te sale otro tipo de queso. Con sabor distinto, con color distinto, con características distintas. Del mismo modo que una masa de cuajada, pues puedes ponerle la levadura franciscana o dominica, o de la espiritualidad jesuítica, o de la espiritualidad cisterciense, o tantas otras, y sale un queso distinto. Y todas las levaduras son buenas, pero va a tener unas características distintas. La levadura va a enriquecer, no quita. Lo mismo pasa con los seres humanos. Cuando tienen la palabra de Dios y la gracia, la levadura les enriquece. No pasa nada por poner una levadura. No es más puro algo porque no tenga esa levadura, si es buena la levadura. La levadura añade. Y en el caso de las almas es Dios quien pone la levadura. Es Dios. Y a veces es el alma el que entra en contacto con varias espiritualidades, pero dice, esta, siente que el queso no se puede resistir, es inerte, pero el alma dice, esta levadura es la mía. Y tendrá un proceso de maduración, pero al final será transformado. ¿A qué compararé el reino de Dios? Es semejante a la levadura que una mujer tomó y metió en 3 medidas de harina hasta que todo fermentó. Que todos nosotros veamos la acción de las personas sobre nosotros como algo que es don de Dios. Y os recuerdo un propósito que yo hice hace tiempo y que ahora quiero revivir para mí mismo. Fijaos en decir, hoy tú, Señor, me vas a hablar a través del prójimo. Y si uno se fija, es verdad, Dios habla a través del prójimo. No digo todo el tiempo, pero habrá algún momento que hasta os sorprenderéis diciendo, vaya, sí, si nos fijamos, tú nos hablas a través del prójimo. Algo nos dirán que diremos, esto es una enseñanza de Dios. Una enseñanza de Dios. A veces a través de alguien que no nos quiere y que nos ha reñido y de pronto decimos, ahí va, si hay aquí una enseñanza tan grande. Que todos nosotros agradezcamos la levadura de los que nos rodean.